cuando uno no está haciendo bien su trabajo como gobierno, pues resulta muy sencillo pagar para generar logros. En los 6 años de la presidencia de Enrique Peña Nieto, pues se van a haber gastado más de 50,000 millones de pesos solamente el gobierno federal en materia de publicidad oficial. Aide Pérez Garrido, muchas gracias por recibirnos para Luces Ciudadanas. Unos minutitos te robamos de tu agenda. No, encantada de recibirlos y de platicar contigo. Dinos qué es fundar y cómo es posible que siendo tan joven, empezaste en la secundaria, te les uniste en la secundaria. Cuéntanos cómo llegas a Fundar y cuáles son tus objetivos aquí. Fundar es una organización de la sociedad civil que nace en 1999 con la idea de, convertirse en un centro especializado de análisis de política pública y presupuestos con enfoque de derechos humanos. Y hemos incorporado otro tipo de herramientas para nuestro trabajo como la comunicación social, el litigio estratégico y otro tipo de enfoques como el de género, el multicultural. Pero nuestra esencia es, analizar las políticas públicas del Estado mexicano. Ajá. Con un enfoque de derechos, es decir, ¿le están siendo de utilidad a la población o no? ¿Se está garantizando el derecho a la salud, el derecho a un ambiente de paz y libre de violencia? O sea, muy enfocado en las personas, ¿no? En entender que el gobierno tiene que servirnos para tener una mejor calidad de vida. ¿Para quién trabaja Fundar? Es decir, esos resultados que obtiene, ¿qué hace con ellos? Realmente nosotros pues trabajamos para el interés público, por decirlo de alguna forma. O sea, es una organización no partidista, no lucrativa, o sea, somos una AC, no recibimos financiamiento de ningún gobierno, ni a nivel federal ni a nivel local, que nos permite tener una posición pues digamos bastante crítica y tratamos lo más objetiva posible. Nuestra guía, como te digo, es el respeto y la garantía de los derechos humanos, independientemente si eres rojo, verde, azul o amarillo. Lo importante es qué estás haciendo para que la vida de las personas sea una vida que tenga mayor calidad. Entonces trabajamos, digamos, yo sé que suena muy abstracto, pero sí, o sea, digamos como para las personas, como para ti, para mí, para la gente, ¿no? Más que abstracto suena a mucho. Es una autopista de muchos carriles para abarcar todo eso. ¿Quiénes integran Fundar para poder lograr todos esos objetivos? Tenemos, digamos, como tú bien dices, no podemos abarcar toda la problemática del país, sería algo interminable. Actualmente somos alrededor de 40 personas que integramos la organización y trabajamos en temas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, combate a la corrupción, participación ciudadana y con cuestiones muy puntuales, por ejemplo, con respecto a la defensa de la tierra y el territorio. Cada vez hay más megaproyectos en México, por ejemplo, mineras, ¿no? O represas que se implementan sin garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y no indígenas. Otro tema es el combate a la impunidad y el tema de derechos humanos como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, que también nos parecen temas, sobre todo desde que inició la guerra contra el narco y el crimen organizado, muy importante de visibilizar y de colocar propuestas sobre la mesa. Hoy día nos queda claro que con hacer investigación y tener evidencia acerca del buen o mal funcionamiento de las políticas públicas no es suficiente para lograr cambio y transformación. Sí. Entonces tenemos que trabajar en alianza con otras organizaciones, utilizar herramientas de comunicación como videos, infografías, documentales, ser muy creativos en ese sentido, para avanzar una agenda que es muy complicada en un contexto país como el que tenemos ahora, en donde pues, los escándalos de corrupción, ¿no? Y la impunidad son flagelos que ya están generando niveles de indignación y de enojo muy fuertes para la sociedad. Tienes que tener muy claro que el avance no es lineal, ¿no? Sí. O sea, es imposible ganarlas todas, y eso no quiere decir que haya que dejar de intentarlo, ¿no? Creo que si uno mira a la sociedad civil que teníamos a lo mejor hace 20 o 30 años y hoy muy miramos distinta a la sociedad civil,
La verdad es que sí hemos ido profesionalizándonos y hemos ido sofisticando nuestras estrategias de transformación y de incidencia. Y entonces, lograr una justa dimensión de lo que hacemos. Por una parte, creo que es bien importante no perder de vista lo que logramos. Sí. Digamos, este año, por ejemplo, se logró tener una ley general contra la tortura y una ley general contra la desaparición forzada. Sí. ¿No? Que son procesos relevantes porque además se construyeron junto con los víctimas y las familiares de las personas desaparecidas. Al mismo tiempo se lograron frenar, me parece, distintas designaciones de titulares de las instituciones que pues eran resultado de acuerdos políticos y muy probablemente iban a llegar personas sin el mínimo de independencia para jugar un contrapeso, digamos, y hacer un trabajo adecuado, ¿no? Y evidentemente también hay otros temas en donde no se logró, digamos. Entonces es un equilibrio entre reconocer el trabajo sin caer en la autocomplacencia, por supuesto, pero sí dimensionar muy bien y pensar. Yo siempre pienso, ¿qué pasaría si no existiera la sociedad civil? O sea, por más frustrante que pueda ser a veces el trabajo, ¿cómo estaríamos si no hubiera organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos, sociales, que estuvieran todo el tiempo observando, vigilando y exigiendo? Expresándose, sí. Creo que uno de los grandes faltantes, y de verdad desde Fundar estamos en eso y yo sé que otras contrapartes también, es cómo hacemos para tener una mejor comunicación y articulación con sectores más amplios de la sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿No? Sí. Porque debemos de poder hacer algo más allá de firmar o más allá de salir a las calles, a una marcha. La vida pública o política está muy, digamos, ocupada por las élites, ¿no? Sí. Y yo creo que aquí todas y todos tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca. Hablando de los logros que decías, sí, se abarca muchísimo, se logran unas, se pierden otras, no se pierde la esperanza y la confianza en que es justo a través de la sociedad civil que podemos lograr cosas. Sí. Se logra ponerle un freno y un límite y recordarle a las autoridades que hay topes para la publicidad oficial. ¿Qué nos puedes contar de este? Es un logro. Sí, sin duda. La publicidad oficial, para fines así como muy didácticos, es, digamos, los recursos que tienen los estados, el gobierno, el Estado mexicano, para anunciarse, digamos, ¿no? Sí. Pero está muy claro que ese anunciarse tendría que ser para comunicar cosas relevantes para la sociedad. Alguna campaña de vacunación, de salud pública, que si la credencial del lector, o sea, comunicar la información relevante para la gente, no para hacerse propaganda, ¿no? Personalizada, y para comunicar logros en favor de sus propios gobiernos y la legitimidad que a veces no tiene. Claro, como decía la abogada Clara Luz Álvarez en un texto que me envió, poner como logros cosas que son su obligación. Eso es claramente un mal uso de la publicidad oficial. Cuando uno no está haciendo bien su trabajo como gobierno, pues resulta muy sencillo pagar para generar logros, digamos, mediáticamente a partir de spots, a partir de campañas, cuando en realidad es su obligación, por supuesto, sí, pero además ese recurso no debe de servir para eso. En los 6 años de la presidencia de Enrique Peña Nieto, pues se van a haber gastado más de 50,000 millones de pesos solamente el gobierno federal en materia de publicidad oficial. Es un escándalo. Pues es un dineral, ¿no? Es un dineral sobre todo porque no está regulado y no sabemos a quién se le está dando tal cual, con qué propósito y cuáles son los resultados de esa inversión económica de nuestro dinero. Afortunadamente se ganó hace un mes, un poco más, un amparo, ¿no? Que ingresó artículo 19 en el marco de nuestro proyecto conjunto. Se ganó el amparo de publicidad oficial, que finalmente lo que hace es obligar al Congreso a que cumpla con su trabajo. Es decir, el Congreso tiene que regular publicidad oficial antes del 30 de abril del próximo año. Creemos que este fallo de la Suprema Corte sí es un fallo histórico. Totalmente. En 2 sentidos. Porque obliga al Congreso para que regule y además porque hay, como tú sabes, muchas veces que el Congreso tiene que hacer leyes y no las hace. Aide, tenemos los ciudadanos de este país, ahora que está comenzando este año, hacernos a la idea, tener presupuestado como parte de nuestro trabajo como ciudadanos, ser vigilantes de nuestras autoridades, vigilantes de nuestros legisladores, en vez de decir, ay, otra vez hay que estar vigilando al diputado para que legisle y firme.
saber que ese es parte de nuestro trabajo, hacernos el cuero duro y decir, va, ese es nuestro trabajo, vamos a presupuestarlo como parte de nuestros requisitos como ciudadano? Yo creo que sería ideal, pues, Sí. ¿no? Pero también hay que, digamos, matizar en el sentido de que es mucho el desgaste, es mucho el enojo, es mucho la indignación y hay mucha gente que no quiere saber nada. Sí. ¿No? O sea, que está completamente despolitizado, Sí. indiferente, que piensa que nada va a cambiar. Sin embargo, quienes tengan el interés y las ganas es muy valioso. Sí es muy valioso porque tenemos ejemplos que la acción colectiva y la fuerza colectiva sí van generando cambios poco a poco. Decías al principio que Fundar también tiene una agenda con perspectiva de género. ¿Te entendí bien? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, Fundar trabaja, digamos, con la mirada de género desde siempre, pero hay muchas organizaciones feministas que reconocemos y que queremos y lo que nos importa es poder aportar un valor agregado, ¿no? A ese trabajo extraordinario que hacen organizaciones feministas muy cercanas a nosotros y lo hemos tratado de colocar particularmente desde un abordaje como de análisis presupuestario y de políticas públicas en dos temas, en el tema de muerte y morbilidad materna y de violencias. Si uno revisa los datos, de pronto hay más mujeres que mueren en el proceso, digamos, de su embarazo y del parto, que las víctimas que hay en materia de narcotráfico y crimen organizado y de la violencia en el país. O sea, es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública enorme y son muertes evitables si hubiera un mejor trabajo de atención a la salud y una concepción más integral de lo que significa embarazarse, parir y ser mamá. Hay cosas que parecería que íbamos dejando atrás y que se nos estrellan en la cara como complicaciones presentes todavía y algunas más agravadas que antes. Ahora que está comenzando el 2018, ¿cuáles son los temas que más te preocupan, Aide? Mira, sin duda uno de los temas más preocupantes es, ya lo mencionabas tú, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Sí nos parece un retroceso enorme en términos de la garantía y la protección de derechos. Lo que vemos en estos 11 años de guerra contra el narco y el crimen organizado es una violación sistemática de derechos humanos hacia la sociedad. Entonces nos preocupa mucho y además nos preocupa más que el Estado mexicano, el Congreso, haya hecho oídos sordos de, digamos, las advertencias y las preocupaciones que ha generado esto en comisiones de derechos humanos a nivel, digamos, doméstico de México, organizaciones, pero también de las propias organizaciones internacionales, como la ONU, ¿no? Así es. Nos parece lamentable que no se haya abierto un diálogo a nivel país para discutir el modelo de seguridad y las implicaciones de tomar este tipo de decisiones. Otro de los temas este año es, pues, las elecciones, por supuesto, ¿no? Sí. Será muy importante estar al pendiente de las propuestas para ver si más allá de las descalificaciones que seguro ya empezamos a ver, pero como cada elección, encontramos cuáles son las diferencias entre unos y otros y colocamos temas relevantes para que se pronuncien y sepamos, pues, de manera más informada por quién votar. Celebro muchísimo conocerte y que sea una mujer como tú que esté a la cabeza de esta asociación. ¿Hay algo más que te gustaría que la gente sepa que están haciendo o que tienen planeado hacer en este año que comienza? Esta reforma que debe hacerse de la PGR a la construcción de una Fiscalía General de la República. Estamos desde hace varios meses señalando que se necesita una reforma no cosmética sino estructural para que la nueva Fiscalía General, más allá de quién sea su titular, que sí es importante, se transforme y pueda ser una institución que no tenga, digamos, un parámetro de justicia selectiva, ¿no? Y que las personas tengamos mayores posibilidades de tener justicia, independientemente si tenemos recursos, no tenemos recursos, seamos mujeres, hombres, indígenas, no indígenas, porque hoy en día sabemos que no es así. Sabemos que sí hay una justicia selectiva y que dependiendo de quién seas, se te va a juzgar. Pues te agradezco muchísimo, Aide, y estaremos muy pendientes y los acompañaremos en este proceso y gracias por el trabajo que hacen. Muchas gracias a ti, de verdad les agradezco mucho la visita y la charla. Gracias, Aide.